Antes de empezar, necesito que hagas una cosa. Cierra los ojos un momento. Imagina que pierdes a tu hija o a tu hijo de vista unos metros en la calle. Cuando buscas con la mirada, ves que va de la mano de una mujer que le ofrece caramelos y que giran en una esquina, perdiéndolos de vista. En la Barcelona de principios del siglo XX, esa pesadilla tuvo un nombre y un rostro. Enriqueta Martí. La prensa la bautizó como la vampira del Raval. Durante décadas se ha dicho que secuestraba niños, que fabricaba ungüentos con su grasa y que vendía su sangre como remedio milagroso contra la tuberculosis. Pero detrás del mito hay algo todavía más incómodo. Una ciudad partida en dos y una lista de clientes poderosos de los que casi nunca se habla. Hoy, en este episodio de cierre de temporada de Cazadores de Leyendas, no solo vamos a contar la historia de la vampira. Vamos a descubrir con detalle este caso junto a alguien que conoce sus sombras mejor que nadie. Tendremos el lujo de conversar con el escritor barcelonés Fernando Gómez. Novelista especializado en mezclar novela negra, policíaca y costumbrismo. Autor de títulos como El misterio de la calle Poniente, inspirado precisamente en este caso. Además de su obra literaria, Fernando ha llevado la crónica negra a la pantalla. Es colaborador en programas de televisión como Cuarto Milenio y Misteris en Sebastià d'Arbó, donde aporta casos, contexto histórico y esa Barcelona oscura que tan bien conoce. También ha aparecido en una serie documental de crímenes, Una historia de crímenes, en Amazon Prime Video, donde su mirada de narrador de misterio se cruza con la investigación audiovisual. Lleva años buceando en archivos, sumarios judiciales y hemerotecas, convirtiendo los casos más oscuros de nuestra historia en relatos que combinan rigor e imaginación. Con él vamos a separar capítulo a capítulo la leyenda de la vampira de lo que realmente se puede documentar. Si te quedas hasta el final, no solo escucharás un relato de terror, vas a entender qué pasó realmente en 1912 y por qué esta historia sigue doliendo hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las leyendas que sobreviven al paso del tiempo? Historias que nos dibujan héroes imposibles, ecos de hazañas que resuenan en la memoria de un pueblo. Estás en Cazadores de Leyendas, el podcast donde la historia y el misterio se dan la mano. Aquí exploramos relatos que han sobrevivido a los siglos, desenterrando verdades ocultas y desvelando los secretos que se esconden tras los mitos de nuestra tierra. Ahora sí, vamos al lugar donde todo se rompe. Estamos en Barcelona, en el año 1912, barrio del Raval, calle Poniente número 29, entresuelo primera. Un piso húmedo con las ventanas al patio interior, donde los vecinos solo alcanzan a ver sombras y niñas rapadas asomadas al cristal. Es la casa de Enriqueta Martí, y esta historia empieza en su cocina. Lo primero que aprendes en esta cocina es a quedarte quieta. Como una muñequita de trapo. Si eres de trapo,
duele. Hay un saco en el suelo. Por dentro, una niña que intenta no respirar tan fuerte. Hace frío. Antes no hacía frío. Bienvenidos al capítulo de cierre de temporada. Enriqueta Martí, detrás de la vampira del Raval. Barcelona no es una ciudad. Es una cicatriz abierta entre el pasado y el futuro. Si hoy caminas por la Eixample, escuchas coches eléctricos. Entonces, escuchabas la banda sonora de la ambición, piedra, vapor y dinero. La llamaban la Rosa de Fuego, una metrópolis que se miraba al espejo y se veía París. Las manzanas de la Eixample se dibujan con escuadra y cartabón. Calles rectas que se cruzan como un tablero de ajedrez. Balcones de hierro forjado y portales que parecen entradas de palacio. En el Paseo de Gracia, las fachadas no son paredes. Son esculturas de piedra viva. Los señores fuman tabaco de Filipinas. Llevan bastón, sombrero y hablan de exposiciones universales, convencidos de que el siglo XX les pertenece. Si levantabas la vista veías un esqueleto saliendo de la nada. La Sagrada Familia. Hoy la vemos rozando las nubes. Entonces era una promesa demencial de Antoni Gaudí. Una ruina al revés. Torres a medio hacer. Andamios de madera que crujen al viento y polvo. Mucho polvo. Gaudí decía que su cliente no tenía prisa. Y tenía razón. Esa es la paradoja de Barcelona. Con una mano levanta el templo más bello del mundo. Con la otra deja caer a sus hijos. Le pregunté a Fernando cómo era aquella Barcelona en la que una mujer como Enriqueta podía moverse a sus anchas buscando niños por la ciudad. En Barcelona se dan una serie de curiosidades, casualidades que ayudan a que el personaje pueda germinar en ese mundo. El primero es el hambre que se pasa. No todos tienen trabajo, la gente se mueve por la ciudad a lo primero que sale. Y también qué ocurre en Barcelona, que es una ciudad muy insalubre. Hasta que no se abre lo que es el Paseo de Gracia, que puede bajar el aire o el viento del Tibidabo, Barcelona es una ciudad con muchísimas enfermedades, sobre todo cuando nos acercamos a la calle que antes se llamaba Poniente, ahora se llama Joaquín Costa, pues encontramos que sin esa entrada de aire del norte, pues era totalmente insalubre. Que se da también que Barcelona es una ciudad muy industrial, lo que lleva siempre a una lucha entre la clase burguesa y la clase de abajo, y entonces esa diferencia que hay. Por eso existen muchísimos casos de enfrentamiento, posteriormente de pistolerismo, pero es que Barcelona también se da el caso que en esa época es una de las ciudades del mundo que más consumo de opio y drogas había. Entonces en muchísimos lugares se daba eso. También se da que está todo bastante descontrolado al haber dos cuerpos de policía. El reciente de la Guardia Urbana, que la Guardia Urbana entra hacia 1910, y el antiguo de la Policía Municipal, que era un cuerpo salido del Ejército. Entonces, entre el cuerpo salido del Ejército, que era Policía Municipal, pues se daban esa serie de diferencias, ese no pasarse información. Entonces había
ese sentido de impunidad. Y después el caso fundamental de Barcelona que se da es que acaba de salir en esos años, los años en que empieza a secuestrar Enriqueta Martí, se da el caso de la Semana Trágica. Ha puesto a Barcelona con las armas en la mano, han entrado en conventos, ha habido una serie de quemas. Entonces Barcelona es una ciudad, se la llamaba la ciudad de las bombas o la rosa de las bombas. Entonces era una ciudad que siempre estaba en ebullición, era una ciudad portuaria, que eso también le daba un ambiente totalmente diferente a lo que puede ser una ciudad mesetaria, una ciudad céntrica. Barcelona también tiene el personaje del burgués. El burgués es una persona que, como no puede llegar a aristócrata, ¿qué hace? Pues intenta montarse su propio reino, y el reino es el dinero. Entonces el dinero en Barcelona empieza a correr, por eso salen las grandes empresas, las grandes personas textiles, y también es un tiempo en que Barcelona está un poco descolocada porque los grandes negocios que tenían las familias catalanas estaban al otro lado del Atlántico, que estaban en Cuba, el negocio de la esclavitud de los esclavos, del transporte de esclavos, el ron, todos conocemos marcas de ron que pertenecían a catalanes. Entonces cuando Cuba deja de ser española, ¿qué pasa? Que esa burguesía acaba volviendo a España y a Barcelona en particular, y necesitan crearse de nuevo ese estatus, y entonces hay esa diferencia abismal entre personas que trabajan 18 o 20 horas al día y personas que simplemente se dedican a vivir la vida. Bajo el perfume de agua de rosas había otro mundo. El Distrito Quinto, el barrio chino. Aquí las calles ya no son líneas rectas. Son pasillos estrechos y torcidos donde casi no cabe un carro de basuras. Las casas se levantan una encima de otra, con pisos minúsculos donde falta espacio, sol y aire, y a veces el retrete está en la escalera y lo comparte toda la finca. Los balcones casi se tocan frente a frente y crean un techo de ropa tendida que gotea continuamente sobre el adoquín. Es el laberinto donde la ciudad esconde lo que no quiere ver. Prostitutas de 13 años, obreros sin pulmones, niños descalzos jugando junto a las cloacas. Por los lavaderos cerrados y húmedos sube un vapor espeso que huele a jabón rancio y a ropa enferma, y en cada esquina alguien tose. La tuberculosis, la peste blanca, se pasea por estas escaleras como si fueran suyas. En 1912, Barcelona tose. Y donde hay desesperación, siempre hay alguien dispuesto a vender esperanza, a cambio de sangre. En una de esas calles, entre el Carré Hospital y las Ramblas, camina una mujer que nadie mira dos veces. Lleva una cesta de mimbre y una sonrisa que no llega a los ojos. Pide limosna con voz de anciana rota. Una niña enferma, tísica, un drama tan gastado que los agentes ya la tutean por el apellido. La echan, la empujan, le dicen que circule, y ella obedece. Arrastra los pies calle abajo. La mejor mentira es la que nadie quiere destapar. Esa mendiga no era vieja, no era pobre. Sabía que en Barcelona, si pareces una víctima, nadie sospecha que eres el verdugo. Su método era sencillo e infalible. Empezaba siempre con un caramelo. ¿Quién era realmente Enriqueta Martí? Si hojeamos su ficha policial, vemos a una mujer de 44 años que parece tener 60. Nacida en Sant Feliu de Llobregat en 1868, llega joven a Barcelona y lo único que encuentra es supervivencia. Físicamente es un camaleón. De día, harapos, delantal manchado, un pañuelo en la cabeza y las manos agrietadas por el jabón y el frío. Su cuerpo real, en cambio, era robusto, de hombros anchos,
y una mirada dura que no pedía permiso. Se casó con un pintor bohemio, un hombre tan peculiar que se cuenta llegaba a alimentarse con alpiste de pájaro, un artista de tercera, con pocos encargos y menos ventas. En esa casa burguesa donde trabajó de joven, aprendió algo más valioso que un oficio. Aprendió qué deseaba la burguesía, qué vicios tenía, qué estaba dispuesta a pagar y qué necesitaba a cambio de su silencio. Su oficio fue siempre todo lo que daba dinero en los márgenes: prostituta, nodriza, alcahueta, curandera. Una remediera que conocía qué hierbas aliviaban un dolor de muelas y cuáles provocaban un aborto discreto. No era una principiante. En 1909 ya la habían detenido por regentar un burdel de menores. Nunca pasó demasiado tiempo en la cárcel. Siempre había un padrino, alguien que movía hilos. Aprendió rápido que la justicia tenía precio y que ella podía pagarlo. Preguntamos a Fernando por la parte más inquietante de Enriqueta: su forma de acercarse a los niños, su relación con Angelita y esa altivez que muestran las crónicas en el momento de la detención. Hay una gran diferencia entre los opuestos que puede hacer un hombre y una mujer. Y ahí cuenta la fuerza física. El hombre lo puede hacer de una manera, tiene que buscarse unas técnicas o unas formas diferentes. La mujer pues, va a usar la dulzura, la cercanía. Por eso Enriqueta Martí se acercaba siempre a un colegio, a un liceo que había, a pedir. Siempre ella hacía colas para estar pidiendo la comida, para que le dieran una ayuda social, y siempre se ponía detrás de niños. Al niño les convencía y le hablaba de cosas que tenía en su casa, de juguetes que tenía. El niño pues quedaba ya... Eran unas personas que estaban de familias desestructuradas, pues ¿qué hacía? Pues la acompañaba, era muy feliz con ella, se iba allí y entonces es cuando desaparecía. ¿Qué tenía en particular Enriqueta Martí? Tenía en particular de que estaba en un mundo en el cual había muchos niños por la calle, muchos niños que eran un estorbo para las familias. Los padres estaban deseando que se acabaran creciendo y se acabaran yendo de casa porque eran una boca que había que alimentar. Son los famosos gamines que también se daban en todas las ciudades europeas, en todas las ciudades que estaban en pleno desarrollo. Estamos hablando de que Barcelona estaba en un momento en el cual salía de la primera exposición universal y estaba a punto, unos 15 años después, de poder entrar en que era la exposición internacional. Entonces una ciudad con mucho bullicio, una ciudad insalubre, donde la gente trabajaba muchísimas horas y desde edades muy, muy jóvenes. Entonces en ese caldo de cultivo que ocurría que Enriqueta Martí podía moverse a sus anchas por toda Barcelona buscando niños para las cosas que, sean verdad o sean mentira, hacía dentro de su casa y utilizaba a esos niños para hacer una serie de productos. Tenía a Angelita viviendo con ella, haciéndola pasar por su hija, y a la vez traficaba con otros niños. ¿Cómo conviven en la misma mente esa necesidad de tener familia y la capacidad de destruir familias ajenas? El caso de Angelita es un caso muy particular. Se estuvo especulando que era hija de una hermana suya. Se especuló durante muchísimo tiempo y que en el momento del parto ella fue la partera, le cogió la niña a su hermana y se la sacó, se la llevó y le dijo que había muerto. Ella tenía ese tipo de necesidad, tenía necesidad de esa convivencia, de estar con criaturas, quizás ese instinto materno que no había podido cumplir porque con la persona con la que se casa es una persona bohemia, es una persona que extraña, que se alimentaba, se comenta que con alpiste de los pájaros. Entonces era un pintor del 3 al 4 que pintó pero casi no vendió. Entonces quizás ese vacío que tenía ella en su vida le llevó a que fuera secuestrando, aunque después también es verdad que muchos niños de estos, cuando se supone lo que hizo con ellos, pues era totalmente diferente a un cariño maternal que no tenía. Las crónicas dicen que en el momento de la detención no bajó la cabeza, que miraba con altivez. ¿Era arrogancia de impunidad o pura psicopatía?
Los psicópatas habitualmente no saben que están haciendo el mal o simplemente lo ignoran, se creen superiores. Por eso el criminal a veces da pistas para ver si es más listo que el que le está buscando. Entonces veremos, tanto en películas como en novelas como en la vida real, que siempre está con la necesidad de mandar cartas. Conocemos el caso de Jack el Destripador, que estuvo mandando cartas para reírse de la policía. Entonces este personaje, estos psicópatas, les ocurre eso, que siempre miran con altivez a todo el mundo. Enriqueta Martí no era un personaje diferente al resto. Enriqueta cazaba con paciencia. Su objetivo era siempre el eslabón más débil. Teresita Guitar con Gos, 5 años, ojos grandes, pelo castaño, un lazo en el pelo que parecía casi más grande que ella. Hija de un carnicero de la calle de la Cera, conocida en el barrio por ser parlanchina, por preguntar a todo el mundo y por ir siempre corriendo medio paso por delante de su madre. Lleva un vestido sencillo, de domingo, los zapatos con la punta gastada y las manos manchadas de jugar en el suelo de la plaza. Ese lazo sería lo único que quedaría de ella, porque Teresita tenía algo que Enriqueta buscaba: vitalidad. El arma de Enriqueta no era un cuchillo, era la palabra. Aquella mañana bastaron unos segundos. Mientras la madre de Teresita hablaba con una vecina, la trampa se cerró. Hola, bonita. ¡Qué lazo más precioso! Teresita se gira. Ve a una mujer que parece una madre cualquiera, con una cesta en la mano y una sonrisa que le habla solo a ella. Conozco a tu mamá. Vives aquí al lado, ¿verdad? En mi casa tengo caramelos y pajaritos. ¿Quieres venir a verlos? El caramelo brilla como si fuera oro. A su espalda, la voz de la madre se pierde entre otras voces. A su lado, la mano de Enriqueta es firme y suave a la vez. Basta con doblar una esquina. De la plaza abierta a la primera calle estrecha. En cuanto cruzan el umbral de la calle Poniente, la máscara cae. La voz dulce se volvía seca. La sonrisa desaparecía. Enriqueta rapaba el pelo al cero. Las vestía con sacos. Les cambiaba el nombre. Teresita dejó de ser Teresita. Pasó a llamarse Felicidad. En la calle, la desaparición de Teresita es el drama de una familia. Dentro de la casa de la calle Poniente, es solo un eslabón más en algo mucho más grande. Una pequeña vida al servicio de la industria de la sangre, grasa y huesos molidos. Y esa industria, como todas, tenía sus clientes. Le pedí a Fernando que nos contara qué había de realidad en esa parte del mito de la vampira. Los remedios, la sangre y los frascos que dicen que se vendían muy lejos del Raval. ¿Pero qué ocurría en esos tiempos, en los tiempos de Enriqueta Martí, en el año 1912, un poco antes, un poco después, que no existía la penicilina? Al no existir la penicilina se necesita un sustitutivo, y a veces el sustitutivo es algo más mental que de otra cosa. Entonces corrió el rumor de que la sangre pues ayudaba a combatir muchísimas enfermedades. Hay fotos, pero posteriores, incluso después de la Guerra Civil, en el matadero, sacando sangre a un toro, porque se vendía la sangre líquida, se vendía en los mataderos, clavando un puñal en el cuello del animal, sacaban sangre y la compraban y se la llevaban, porque la sangre llevaba esa carga, sobre todo bíblica. La sangre es el alma del ser humano. Cuando se descubre la penicilina, pues cambia muchísimo todo. Pero hasta entonces la tuberculosis, el único medio que se conocía, se comentaba que la curaba, era la sangre. El Sancamantecas de Gádor llega a 2 personas matar a un niño y esa sangre venderla
para que un rico hacendado se pueda salvar, pero con el convencimiento. En Barcelona, pues pudo ocurrir lo mismo. De ahí jugamos un poco con la conjetura de Enriqueta Martí, de que esa sangre la vendiera. ¿Por qué? Consta que alguna vez había sido hablando con familias burguesas en la puerta del liceo. Entonces no era lógico que una persona que vivía en la calle Poniente, que vivía en la zona de la calle Ferlandina, que vivía en la zona de la calle del Carmen, esté allí hablando, no ya directamente con los burgueses, sino hablando con los de los carruajes, que eran las personas un poco que hacían de intermediarios entre una cosa y otra. Después se empezó a rumorear y a decir, cuando empiezan las noticias a salir en los periódicos, que se dedicaba también a vender grasa sobre todo a los ferrocarriles, para las ruedas, para los engranajes, y de ahí se habla también del pelo, de que vendía pelo. Entonces, ¿eso qué nos hace? Hilvanando o uniendo puntos, que el niño podía ser usado para la grasa, podía ser usado su pelo para pelucas, y podía ser usado sus huesos, sobre todo el tétano de los huesos, para cola de los libros. La cola, para encolar los libros se usaba una masa. Mientras tanto, Barcelona gritaba. La ciudad necesitaba explicaciones por tanto miedo, y la prensa necesitaba un monstruo al que ponerle nombre. La bautizaron como Sacamantecas, vampira del Poniente. Los forenses dudaron si los huesos hallados eran humanos o animales. El rumor era más fuerte. Se decía que la tuberculosis solo retrocedía ante la vitalidad robada de un niño. La tarifa, 3.000 reales por sangre fresca, 5.000 por la grasa. La desesperación es siempre el mejor cliente. Pero, ¿la prensa contó la verdad o fabricó una caricatura útil para vender ejemplares? Se da el caso que es posible que inflen el personaje. Que el personaje existe y que hace algo, desde luego, no hay ningún tipo de dudas. Porque tanto periódicos conservadores como periódicos liberales como periódicos anarquistas acaban nombrando este personaje. Y casi ninguno, o por no decir ninguno, lo defiende. Nadie sale diciendo están cometiendo una barbaridad. En los periódicos de la época, cuando se da posteriormente los últimos años de ahora, o sea, 100 años después, pues sí, se hablaba de que podía ser un personaje utilizado, pero en el momento de la época no, porque es una noticia que no se queda solo en Barcelona. Encontramos ABC, encontramos portadas de ABC y notas de ABC en las cuales hablan de esa mujer que vendía una serie de productos a la clase alta. ¿Que se intentó callar alguna cosa? Desde luego. Pero no sabemos hasta qué punto. Es un tema que tampoco se profundizó más. Vino de Madrid, que ahí sí que empezaron, también hay que reconocer que hay una serie de exageraciones. Nada, ningún peso. Pero Antón Dolmet, que era un periodista de Madrid, viene a Barcelona, que es el que cubre la noticia para la prensa nacional, habla de una habitación roja, una habitación de terciopelo dentro de la casa de Enriqueta Martí. No hay espacio material, no hay, es una casa pequeña que se puede no visitar, pero por fuera se puede ver, y entonces vemos que no tenía espacio, no puede tener las maravillas que comentaban. Posiblemente sí, lo que dicen de los armarios en los cuales encontraron ropa de las mejores modistas de Barcelona, sí, porque ahí se cotejó y se dieron datos que ella los comprase, entonces sí que estaba sacando algún tipo de dinero. ¿Qué encontramos también en ella? En ella encontramos el cambio de casas. Tiene un montón de casas por las que pasa y un montón de casas en las cuales, cuando ella es detenida, encuentran huesos, encuentran un calcetín zurcido de dos tipos de tela, o sea, de un niño muy pobre, o sea, de un pie muy pequeño, una talla 20, 18, da esa sensación de que algo hacía. Pero es que no hay ninguna cosa que confirme la realidad de una cosa o de otra. No hay nada que al 100% que para decir no, estoy seguro. Ahí entra siempre en la conjetura. Se ha convertido en un mito gótico, es de los pocos que tiene Barcelona. Barcelona tiene dos historias importantes, que son la de Enriqueta Martí y la del librero asesino. La de Enriqueta Martí estuvo un poco más callada por el momento en que se descubre una noticia que le borra a la anterior, que es el hundimiento del Titanic. Entonces, desde el hundimiento del Titanic no encontramos simplemente un buen día al cabo del año siguiente, encontramos una noticia diciendo que Enriqueta Martí ha muerto, pero así de escueto, así de consistencia. Es un personaje que nunca fue juzgado, o sea, podemos jugar ahí con cualquier tipo de suposición. ¿La estaban protegiendo?
se puede ser. Que simplemente no había pruebas suficientes, puede ser. Entonces, por eso es un mito tan abierto que cualquiera lo puede tocar, ese personaje, desde el punto de vista que le apetezca, porque va a tener siempre coartada para combatirlo. No era locura, era industria, la industria más macabra que ha visto esta ciudad. Y como toda industria, necesitaba compradores. Esos compradores no vivían en el Raval. Subamos al Gran Teatre del Liceu. Aquí huele a perfume francés. Aquí la tos se esconde tras pañuelos de encaje. En los palcos, abanicos que se abren como alas, trajes de noche, guantes blancos, joyas que brillan más que las luces del escenario. Enriqueta frecuentó estos salones, no como invitada, sino como proveedora, vestida de seda, pagada con el dinero del silencio. ¿Qué buscaban esos hombres poderosos? ¿Carne joven? ¿Remedios imposibles? Enriqueta ponía la mano de obra. Ellos ponían el oro. Uno de los grandes misterios del caso es la supuesta lista de clientes, que nunca apareció. Le pregunté a Fernando qué pensaba de esa lista fantasma. Existen muchas dudas sobre esa lista. Posiblemente ya para curarse en salud, sabiendo que algún día la podían pillar, pues empieza a anotar todos los nombres importantes, porque se habla de que estaban todos. Pero la desaparición es sorprendente, porque es que nadie sabe ni quién la ha cogido ni cuándo la ha cogido. Lo que sí hay un dato que la policía sí recoge, que es un colchón. La policía precinta la casa, la policía no permite que entre nadie y de golpe y porrazo desaparece el colchón de la casa. Alguien entró, ¿quién le había dejado pasar? No se sabe, pero no estaba ese colchón. ¿Qué guardaba en ese colchón? Vete tú a saber. Entonces, ese colchón sí. Si realmente existió y tal como confiesa la policía, desapareció, pues ese tenía parte del misterio. O dinero, en el cual lo escondía allí, o alguna serie de joyas, o de ese tipo de materiales que ella guardaba para tener pues su vida resuelta. Febrero de 1912. Una niña ha desaparecido, Teresita Guitar. No es la única niña perdida en Barcelona, pero en este caso hay algo distinto. Sus padres la quieren, la buscan y levantan la voz. La alerta no la enciende un héroe solitario, sino una cadena de gente totalmente corriente. Una vecina que ve a una niña rapada en un patio, un colchonero que escucha la historia, un guardia municipal que decide no mirar hacia otro lado y un brigada de policía que toma en serio el aviso. Ese brigada se apellidaba Ribot. Llevaba años pateando las calles del Raval. Conocía a proxenetas, chivatos y timadores por nombre y apodo. Pero aquella vez algo le olió distinto. Pidió vigilancia delante y detrás de la casa de Enriqueta. Observó desde la calle cómo en el balcón aparecía una mujer con dos niñas a deshoras y entendió que no se trataba de un simple escándalo de vecinos. Para poder entrar en la casa diseñó un truco simple. No un registro violento, sino una excusa administrativa. Una denuncia por criar gallinas en casa. Una puerta que se abre por puro trámite y que en realidad va a cerrar una de las historias más negras de la ciudad. Solemos recordar el caso por la figura de la vampira, pero casi nunca se habla del brigada Ribot, el policía que organizó la vigilancia, ideó la excusa de las gallinas y entró en la casa de Enriqueta para rescatar a las niñas. ¿Qué sabemos realmente de él y cómo trabajaba la policía en aquella época en Barcelona? En ese tiempo convivían dos policías. Estaba la Guardia Urbana, la que ahora es la que funciona en Barcelona, y la Policía Municipal. El Brigada Ribot pertenecía a ese tipo de policía municipal. Es una persona salida del ejército. ¿Pero qué hacía? Más que nada era policía de cercanía, porque otra cosa no podían hacer. Tenían el cuartel muy cerca, estaba en la calle Sepúlveda, entonces él lo único que hacían era pasear con su
con su chuzo, con su arma y con su palo, pasear por la ciudad, charlar, hablar con unos y con los otros, pero ¿qué había ocurrido? Una niña llamada Teresita había desaparecido. Habían desaparecido más porque se daban muchas desapariciones en Barcelona y no se prestaba mayor atención porque no había denuncias. Nadie iba a denunciar, me ha pasado mi niño, me ha desaparecido, pero Teresita no era una niña normal, era niña de una familia que la tenían en estima, se querían, era una familia muy estructurada, era una familia que querían a la niña. Entonces, cuando no la tienen, cuando ha desaparecido, entonces se empieza a generar un revuelo, porque ellos empiezan a mover la noticia, los padres empiezan a mover la noticia. ¿Qué ocurre? Que eso empieza a expandirse por toda Barcelona. Empieza a ser gente que dice, sí, a mí también me secuestraron a mi niña, a mí también. Entonces se crea ese revuelo porque hay una persona que la ha movido. Tiene bastante miedo tanto la policía como el gobernador de que pueda ocurrir una cosa como ya ha pasado con la Semana Trágica, con 1908. Si no hubiera habido la Semana Trágica, y seguramente no hubiera pasado nada. Entonces aquí fueron muy drásticos. A Ribot le llega casi por casualidad, porque él va caminando por ahí, entonces un colchonero le habla de una niña por una ventana, que una vecina del piso de arriba ha visto a una niña, y que fíjate, los rasgos pues tendían a ser como los que estaban diciendo, pero con la diferencia de que estaba rapada al cero. Esa niña no hay forma de poderla ver directamente, no hay forma de ir a la casa para decir, oiga, usted, enséñanos que me han dicho que hay una niña. O sea, es un poco saltarse la ley. Y que es Ribot, que es el que recibe esa noticia, se acaba tomando el tema como una cosa propia que se ampara en una ley, en la ley que prohíbe tener gallinas en las casas. Llama a Enriqueta Martí, que estaba lavando la ropa en el lavadero de la calle Ferlandina, muy cerca, y la hace ir allí. Ella pues está tranquila, lógicamente, porque no tiene gallinas, le abre la puerta y entonces él la aprovecha para tomarse la libertad de moverse un poco por allí y entonces aparece la niña. Descubren que realmente es la niña que ha desaparecido. Ribot se presenta como inspección municipal. Denuncia por criar gallinas sin licencia. Enriqueta abre la puerta. En ese gesto, firma su sentencia. En una habitación interior, la oscuridad huele a orín. Sobre un colchón podrido, dos bultos. Teresita y Angelita. Vivas, pero irreconocibles. Rapadas, sucias, vestidas de saco. En la cocina, en cambio, todo está ordenado. Tarros etiquetados con sangre, polvo de hueso molido y un baúl lleno de ropa de niños que ya no estaban. En pocas horas, el silencio pegajoso de aquel piso se convierte en ruido. Lo que empezó en un colchón húmedo y una cocina ordenada en exceso, salta a los titulares, a las tabernas, a las tertulias de café. La ciudad ya tiene un monstruo al que mirar con odio. La calle quiere linchar a la vampira. Madres que abrazan a sus hijos con más fuerza. Hombres que levantan el puño, piedras golpeando la madera del carruaje. La policía tiene que proteger al monstruo. Enriqueta no baja la cabeza. Mira altiva, por encima de la gente, como si estuviera por encima de todos ellos. Tal vez aún cree que sus clientes la salvarán. En prisión preventiva empieza la batalla legal. Se le imputan secuestro, lesiones y falsedad, pero no asesinato. No hay cuerpos confirmados. Los informes sobre los restos son contradictorios. Huesos que en unos papeles son humanos y que en otros pasan a ser animales. El caso quema. Y lo hace tan rápido que pasa de juez en juez. Nadie quiere firmar la sentencia. Nadie quiere ser el que se enfrente, quizá, a quien podría estar detrás. Sabemos que la instrucción fue rápida y que hubo irregularidades.
Huesos que en unos informes son humanos y en otros pasan a ser animales. Fernando, ¿crees que hubo mano negra política para cerrar el caso antes de que Enriqueta hablara demasiado? El caso se cierra excesivamente rápido, muy rápido, y con un condicionante de que pasa de juez a juez. Nadie lo quiere. Quema en todas las manos. Quieren quitarse de encima el caso, no quieren mezclarse. El que no dice que está enfermo, pues dice que no puede seguir, que no tiene ningún tipo de datos. Nadie quiere enfrentarse a posiblemente, de que esté detrás de todo eso, gentes importantes. Que era muy sencillo para un juez. Juzgar a una persona de la clase baja hubiera sido lo más fácil del mundo, porque no hubiera tenido ningún tipo de responsabilidad y nadie de su alrededor le hubieran incluso felicitado. Después nos encontramos también el caso particular del padre de Millán Astráin, el padre de Millán Astráin de la Legión, que está aquí como jefe de prisiones. Ya ese personaje de por sí curioso, porque en Madrid, si no recuerdo mal, fue en el crimen de Fuencarral, él estaba también de jefe superior en cárceles. Y una de las personas involucradas en el crimen tenía pase para salir de la cárcel. Era un preso, salió y entonces nunca se sabe si Millán Astráin pues cogía dinero, daba privilegios o no. Allá, lógicamente, cuando la cogen, la llevan a una prisión, a la Reina de Santa Amelia, la llevan ahí y ahí es donde le ocurre ese final trágico que tuvo. El cáncer de útero será, oficialmente, más rápido que la justicia. O más conveniente. Enriqueta Martí muere en 1913, sola, en prisión. En el documento oficial se lee: Caqueixa cancerosa uterina. Inhumanación en fosa común, sin reclamación familiar. ¿Cáncer de útero o linchamiento carcelario? ¿Tú con qué versión te quedas? ¿Te parece verosímil que alguien facilitara su muerte en prisión? La muerte en prisión, en mi libro, la contemplo como un linchamiento. Era lo más lógico. Era lo más lógico, como ahora si meten a un pederasta o meten a un secuestrador de niños en una cárcel. Lo más fácil ya no es que aparezca de la noche a la mañana pues el cáncer de útero que tenga, sino que la van a matar. Cuando está en la cárcel es curioso porque está súper protegida. Para que no se mate, ponen a una persona dentro de su habitación o dentro de la celda para que esté siempre controlándola. No permiten que pueda tener o que pueda estar con las sábanas, no se vaya a estrangular. Entonces, intentan evitar todos los suicidios. Entonces, cuando hay todas esas medidas de seguridad y por algún momento se rompen, es que alguien ha permitido y ha facilitado. Es mucho más creíble que el cáncer de útero. Un siglo después, Enriqueta sigue fascinando. Es protagonista de novelas, obras de teatro, rutas turísticas. Le pedí a Fernando que nos ayudara a entender por qué este caso no deja de volver. El personaje de Enriqueta Martí cautiva por una cosa, por la cercanía. Porque podemos ir caminando por la calle y que a nuestro lado esté una persona como ella. Es lo que pasaba en una serie de televisión, Es usted el asesino, que casi venía a ser un poco el decirte: al lado tuyo, esa persona que ves normal puede ser un asesino. Segundo, también por la necesidad de toda la ciudad grande de tener un gran criminal. El gran criminal vende muchísimo. Londres sin Jack el Destripador sería muy poca cosa. Yo comentaba en una entrevista que me hizo, creo que fue el Periódico de Cataluña, en la cual yo comentaba que Londres hubiera tenido Enriqueta Martí, estaría en el Museo de Cera. Estaría puesta en el Museo de Cera. Aquí no la tenemos. ¿Por qué? Es un personaje atractivo, pero ese personaje atractivo queda difuminado por la cantidad de dudas en las preguntas y en las respuestas. Si fuera más claro, si hubiera sido más conciso, si se hubiera demostrado todo, hoy en día estaríamos hablando de las grandes criminales que han existido. Pero así no podemos ni afirmarlo ni negarlo. Tenemos que jugar en esa nebulosa de movernos ahí sin que podamos decir si lo era o no lo era. Porque, Fernando, ¿podemos saber cuántos crímenes se le atribuyeron a Enriqueta Martí oficialmente? Yo creo que a ella se le atribuyen entre 20 y tantos, pero es que hay muchos casos que no tenían ningún peso. El más famoso era de una señora del Cañiz, cuando escucha que han descubierto a esta mujer, pues salió ella corriendo. Entonces, a cualquier persona que su hijo no estaba, pues acabó achacándoselo a ella. ¿Y cómo vuelve a la palestra Enriqueta Martí?
Hay que reconocer que empieza a salir a la luz hacia el año, pues el 2000, el 2002, 2003, en el cual una serie de personas nos ponemos a escribir y empieza a salir este personaje, como si en el aire se respirase eso. Que leo ese personaje y veo la potencia que tiene, cómo se puede jugar con él, cómo puedes crear ese personaje. Porque ¿qué hago yo en mi novela? En mi historia de Calle Poniente, ella sale, pero una mirada poliédrica, en una mirada de un caleidoscopio en el cual ella no sale, pero el resto de personas que la conocen van contando esa relación que han tenido con ella, pero ceñidos a una realidad, a la venta de la sangre. La venta de la sangre era una cosa normal y corriente, era una cosa que estaba a la orden del día. Y ya para ir cerrando, Fernando, ¿me podrías hablar de tu libro? ¿Cómo se llama y cuándo lo publicaste? Pues mi libro se llama El misterio de la calle Poniente. Lo saqué con Huelga y Cierro, con la editorial Huelga y Cierro de Madrid. En el año, pues es fácil de calcular, porque yo me puse a escribir, fue mi primer libro, y me puse a escribir cuando yo tenía 50 años, o sea, en el 2007, en el que cuento la vida de Enriqueta Martí desde el día en que desaparece Teresa Guitart y hasta el día en que ella muere. Y siempre con la mirada de los personajes que la trataron. El personaje que le compró la sangre, el brigadier Ribot que investigó el caso, pues diferentes personajes que van apareciendo y cada uno cuenta, como si fuera una novela corta o fuera un cuento, su relación. Un siglo después es tentador ver a Enriqueta como un simple cuento de miedo. Pero los monstruos no nacen, se fabrican. Barcelona fabricó a Enriqueta con hambre y silencio. Fue el producto de una ciudad donde la vida de un niño pobre valía menos que una entrada de ópera. No nos engañemos, Enriqueta era solo una empleada. Sus crímenes existieron porque hubo una élite dispuesta a pagar. El verdadero terror no es solo lo que hizo ella entre las paredes de la calle Punén. El verdadero terror es ese colchón desaparecido en un piso precintado. Esos informes que cambian de opinión. Esos jueces que se pasan el caso como si quemara. Ese silencio súbito de la prensa cuando deja de convenir hablar de ella. Lo inquietante no es que Enriqueta muriera sola en prisión. Lo inquietante es pensar en cuántos de sus posibles clientes murieron viejos, ricos y en sus camas. La vampira fue el chivo expiatorio para no mirar detrás de la cortina. No temáis a la bruja de las sombras. Temed a los monstruos que caminan a plena luz del día y que tienen poder suficiente para borrar sus nombres. Con este caso de Enriqueta Martí cerramos la primera temporada de Cazadores de Leyendas. Quiero agradecer enormemente el paseo que dimos con Fernando, recorriendo el barrio del Raval, visitando la casa de Enriqueta Martí y contándome historias y anécdotas durante todo el recorrido. Ahí me di cuenta de que Fernando era todo un cazador de leyendas. Gracias por tu tiempo, tus historias y tu predisposición a contarnos la historia de la vampira de Barcelona. Como siempre, hemos contado con la participación de Núria Fersán, dando vida a los personajes femeninos. La podéis seguir en Instagram como Fersán Voz. Muchas gracias, Núria. Han sido 20 episodios, 20 historias que solo tienen sentido porque tú estás al otro lado. Gracias por escucharnos, por compartir, por escribirnos y por mandarnos leyendas de vuestro entorno. Ahora nos tomamos unas semanas para preparar nuevos casos, nuevos invitados y nuevas sombras para la próxima temporada. Si quieres ayudarnos, puedes dejarnos una reseña o recomendarnos a alguien a quien le guste este tipo de historias. Y por supuesto, enviarnos las leyendas de tu pueblo o de tu ciudad. Quizá acaben formando parte de un futuro episodio. Soy Josep María Coral y esto ha sido Cazadores de Leyendas. Gracias por acompañarnos durante estos 20 capítulos.
Nos escuchamos muy pronto.